en esta ocasión dedicada a reflexionar sobre qué significa una nueva policía, por supuesto en el Chile de hoy y con la buena noticia del domingo, ¿no? Que lo hace más acuciante todavía este tema. Le pedimos a todos los presentes y a quienes se vayan sumando, esperamos que así lo hagan, que apaguen sus micrófonos, salvo los invitados, puesto que el procedimiento va a ser, como habíamos anticipado, una exposición de nuestros invitados, a quienes voy a de inmediato a presentar, de 20 minutos cada uno aproximadamente, para luego abrir el debate a través del chat o a través de los micrófonos, ¿no? Los invitados de hoy son el director de Asuntos Públicos del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, el profesor Hugo Fruglin, y el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, a quienes les agradecemos muchísimo el acompañarnos hoy día, sabiendo los muy ocupados que están, los muy demandados que están por este tema, pero también lo asumimos con la claridad de que para ustedes es mucho más que solo una cuestión académica o una cuestión conceptual o intelectual, sino que claramente es un tema que es absolutamente urgente de abordar, digamos, por este país y que nos interpela a todos y a ustedes, por supuesto, también como ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas. Por lo tanto, les agradecemos mucho que estén aquí. Nosotros cuando invitamos, los organizadores cuando invitaron a los profesores, les propusieron algunas preguntas generales. Las voy a comentar brevísimamente para que se entienda cuál es la reflexión, digamos, o la interpelación que estaba detrás, ¿no? Una pregunta primera era si, en qué medida se puede calibrar cuáles serían las causas y los alcances de la crisis de Carabineros, asumiendo que hay una crisis de Carabineros, claramente, ¿no? Una segunda pregunta tenía que ver con las propuestas o vías posibles, los caminos para ir avanzando en la superación de esa crisis y para transformar, democratizar la institucionalidad de las policías chilenas. Y en tercer lugar, si había modelos de policía cívica, no militarizada, digamos, en otros países, ¿qué evaluación existirá de ellas? Y de qué manera podrían servir de modelos para una policía democrática, ¿no? en nuestro país, en términos de modelos prácticos. Entonces vamos a partir con el profesor Fruglin, a quien le agradecemos muchísimo de nuevo y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias, encantado de estar acá. Yo quiero dividir esta presentación en tres partes, diría yo. Una primera que hace un recuento de hechos y de problemas, digamos, que enfrenta Carabineros de Chile y en general el sistema de seguridad interior de Chile. En segundo lugar, hacia dónde hay que caminar para enfrentar una solución viable. Y en tercer lugar, cómo hay que caminar. Creo que no se superpone ni responde exactamente a las preguntas, pero en parte se refiere a ellas. Bueno, el tema central para mí que se está viendo, más allá de las violaciones de derechos humanos, es que Carabineros, a raíz de su crisis y a raíz de hechos anteriores a que esta crisis se hiciera evidente para todos, estaba perdiendo legitimidad. Y la legitimidad policial es un elemento central del accionar policial en una democracia. Porque la legitimidad no es solo el apoyo a la policía, no es solo la confianza en la policía, sino que es el reconocimiento a que la policía constituye una autoridad. Y una autoridad que normalmente habría que obedecer. Y es ese sentimiento de legitimidad el que posibilita que la policía utilice el mínimo de fuerza necesaria para hacer cumplir las reglas de la convivencia común. Cuando una policía no es legítima, normalmente requiere de más fuerza, y cuando se utiliza más fuerza, la resistencia probablemente se va a endurecer y por tanto eso lleva a un ciclo de acumulación de violencia. A mi juicio, lo que vimos en los meses los últimos meses del 2019 es básicamente una expresión de falta de legitimidad.
y esa después se expresó en muchas otras circunstancias. Sin embargo, yo quisiera mirar algunos de los factores que me parece que explican esta falta de legitimidad y por qué se da. Desde luego, Carabineros de Chile, que tiene virtudes evidentes, y especialmente mirando al vecindario y policías de otros países de América Latina, expresa un resabio de una doctrina fuertemente centrada en la aplicación de la ley y el orden, y que sobrevalora la jerarquía y la estructura militar. Incluso en la Constitución se define como una institución que aplica la ley, como si la ley tuviera una sola forma de ser aplicada. Segundo lugar, un segundo tema o problema son las manifestaciones extendidas de Espérate, corrupción. no, ya le subí el volumen. Espérate, voy a poner los audífonos. Ah, manifestaciones muy extendidas de corrupción y Ya, ahora corrupción. escuché, ahora estoy escuchando, mi amor. Gracias. Te amo, chao. Manifestaciones muy extendidas de corrupción, especialmente en los escalones superiores de la policía, lo que lo hace más grave. Tercer lugar, violaciones de derechos humanos y uso abusivo de la fuerza, expresados además en un sistema de control interno de la mala conducta policial que no funciona. Si ustedes se acuerdan, cada vez que habían tiroteos y que moría un civil en años previos en la Araucanía o incluso en Santiago durante manifestaciones, los superiores de las personas, de los policías que estaban en terreno, salían inmediatamente a exculparlos y a decir que ellos no tenían nada que ver ni era su responsabilidad. Pero esos superiores tienen, de acuerdo a la ley, la responsabilidad de controlar la actuación de sus subordinados, con lo cual el sistema de control interno ya de por sí se mostraba totalmente corrupto. Una policía muy rígida, y vamos a ver algunos ejemplos de rigidez más adelante, y centralizada en un mundo que es un mundo que interpone o hace enfrentar a la policía dilemas y desafíos cada vez más centrales. Carabineros también tiene una estructura estamental rígida, una estructura que reproduce también una estructura de clase, porque quienes son subordinados estudian menos y no pagan por sus estudios. En consecuencia, quienes probablemente van a ingresar a la escuela de carabineros son, de suboficiales, perdón, son personas de menor nivel económico que necesitan entrar a trabajar de inmediato. Y esto que a mí me parece que es un indicio que conduce a lo que sucedió en Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, etcétera, es una pérdida de legitimidad de Carabineros en sectores juveniles en los territorios urbanos más abandonados de las grandes ciudades del país. Y esos son precisamente los jóvenes que vienen a manifestarse después. Parte del problema comienza con la definición constitucional. Estas normas constitucionales de la Constitución de 1980 definen, en primer lugar, un monopolio de la función policial para dos instituciones, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, lo que no es usual. No es usual por cuanto implica que estas estructuras no podrían ser adicionadas con otras para otras funciones o para funciones policiales, por ejemplo, de patrullaje de carretera o de control del tráfico, si no es a través de una reforma constitucional. Y además garantiza en términos de definición de Carabineros y de la Policía de Investigaciones como una fuerza pública
le da una preeminencia a la garantía del orden público, que son conceptos más bien tradicionales, diría yo, y no demasiado modernos. Las historias de lo que ha venido sucediendo y que es manifestación de esos factores a los que me refería antes, eso es bien conocida. Está en primer lugar el fraude en Carabineros, descubierto casi por casualidad y a través de la gestión de la unidad de auditoría interna, una unidad que es del Ministerio de Hacienda y que busca vigilar el lavado de dinero, no por la propia policía, ni siquiera el Ministerio Público, ni menos el gobierno. Enseguida tenemos otra instancia también de manipulación de pruebas a través de del caso Huracán, en que se utiliza la normativa propia de las atribuciones que da la ley de inteligencia para plantar pruebas que inculpan a determinados líderes mapuches y que terminan en un desastre para Carabineros. Pero yo decía que importa aquí tanto la pérdida de legitimidad como la rigidez de la institución. O sea, esta institución tiene problemas, es una institución muy grande. Además, es una institución muy centralizada y muy jerarquizada. Fíjense ustedes en lo que informa America's Watch sobre el uso de la escopeta con perdigones durante las manifestaciones. Dice que las autoridades y carabineros admiten que se trata del uso de un arma que tiene poca precisión, que además hay muchos factores que pueden afectar la trayectoria de los perdigones. Lo que puede pasar es que se apunte a las extremidades inferiores, pero termine finalmente dañando los ojos. Pero lo más importante que dice America's Watch es que entrevistó a 3 carabineros que participaban en las fuerzas especiales y que minimizaron el daño de los perdigones. Un capitán dice, es muy difícil que un perdigón atraviese la ropa, incluso si se dispara de muy cerca. ¿Qué es lo que indica esto? Pasaron semanas en que efectivamente se vio que decenas de personas veían sus ojos en algunos casos enceguecidos o al menos heridos. Pasaron semanas sin que hubiera la más mínima corrección de procedimientos que obviamente estaban fallando. Entonces, hay elementos acá como para pensar que la cultura interna requiere cambios muy fundamentales, teniendo en cuenta que un país no puede prescindir de la policía y que en esta policía existen elementos que cabe mantener. Yo decía también que había elementos previos que daban cuenta de una cierta falta de legitimidad en los barrios populares. Esta es una investigación que hicimos, que se ha publicado en parte, pero ahora estamos sacando un libro, y es una encuesta que se hizo en 27 barrios seleccionados aleatoriamente de Santiago, Lima y Bogotá. Y las percepciones que allí aparecen no son de abuso policial, como uno pudiera creer, no son de falta de respeto. Cerca de un 50%, un 56% estima que en el caso de Santiago la policía respeta a los ciudadanos del municipio. Pero en cambio, cuando se les pregunta si la policía trabaja en coordinación con las entidades locales, la respuesta en el caso de Carabineros
es malísima. Fíjense ustedes que es muy superior en el caso de la policía de Bogotá. Solo un 15% sostiene que Carabineros efectivamente lo hace o que lo hace muy intensamente. Cuando se les pregunta si Carabineros se reúne con líderes locales, menos de un 10% sostiene que efectivamente lo hacen. Cuando se les pregunta si Carabineros hace esfuerzos para ganar la confianza de la comunidad, un 19% sostiene que lo hace y la proporción de que tienen lo contrario es muy alta. Lo más importante, si bien no es cierto, de acuerdo a nuestra investigación, que estos sean barrios donde no hay presencia del Estado, no lo creo, y donde realmente no hay tampoco necesariamente una percepción de abuso policial, existe la percepción de desprotección policial, que es muy fuerte. Cuando se le pregunta si el trabajo de la policía responde a las necesidades y demandas de los residentes del vecindario, en el caso de Carabineros, solo un 23% responde positivamente. Bueno, ¿tiene importancia esto? Mucha importancia. Disculpa, Hugo, ¿puedes por favor poner la pantalla completa porque no se ve muy bien? Ya. Gracias, Hugo. ¿Ahí? Ahí. Ahí sí. Súper, gracias. El punto central es que la policía tiene un rol fundamental en la sociedad, no solo por la fuerza que utiliza, sino porque de alguna manera implica un reconocimiento de la ciudadanía de las personas. Hay personas que pueden estar dispuestas a aceptar que los servicios públicos, que la locomoción colectiva y que otro tipo de servicios que son públicos tengan menor calidad que los barrios de altos ingresos. Pero la protección de los ciudadanos, el otorgarles seguridad, constituye casi el rasgo definitorio del Estado. Y en consecuencia, si esa protección se otorga con preeminencia para los sectores de más altos ingresos, en el fondo está despojando a ciertos sectores de un principio de ciudadanía. Bueno, ¿hacia dónde avanzar? Rápidamente, esto en parte son cosas mías, en parte son cosas compartidas, incluso discutidas con un grupo donde también participa Eduardo. Primero necesitamos definiciones al sistema de seguridad a nivel constitucional que sean distintas. En parte porque tiene un valor simbólico para la formación de las propias policías. No creo que deba seguirse manteniendo la noción de que solo pueden existir estas dos fuerzas policiales. Tampoco creo que deba abrirse el camino para una multiplicación de fuerzas, pero no hay razón alguno para que nosotros tengamos un monopolio constitucional. Segundo, creo que hay en esto una falta de dirección evidente civil. En mi caso, no es que piense que es necesario crear un nuevo Ministerio de Seguridad simplemente porque el ministro de Interior está demasiado ocupado. Pienso más bien que es necesario darle una dirección a la policía y situarla en un ministerio sectorial donde además haya un personal profesional estable y de muy buen nivel. Creo que hay que crear canales para que la policía responda públicamente no solo a la autoridad superior, no solo a las órdenes de
el ministro, sino que además a quienes representan a las poblaciones y al ciudadano. Y por eso creo que los gobernadores regionales que van a ser electos deben tener atribuciones de orden público. Si hay manifestaciones públicas en Aysén, no entiendo por qué hay que esperar órdenes de Santiago para tomar decisiones al respecto. Creo que se requiere un nuevo sistema de control interno de la conducta policial, profesionalizado, independiente del mando político, aunque situado al interior de la policía. Y pienso que todos estos cambios requieren revisión de protocolos, órdenes, reglamentos, etc. Creo que hay que avanzar, aunque sea gradualmente, a entregar la posibilidad al ascenso de suboficiales al escalón superior. Esta estructura en la que están los que mandan y están los que obedecen simplemente y que no entrega suficientes alicientes ni incentivos a quienes están en la parte inferior de la pirámide policial, no contribuye a una policía más cercana y efectiva. Y por último, creo que hay que dar una enorme y gran preferencia a la presencia policial en los barrios con mayores niveles de segregación y pobreza y pensar muy bien lo que allí se va a hacer. No se trata de simplemente poner encima de lo que ya se hace un programa o un proyecto de acercamiento a la comunidad que va a ser visto probablemente como más bien un maquillaje de la acción operativa de la policía. Bueno, ¿qué responsabilidad tiene en esto el sector civil? Muy simple, la autoridad civil tiene que definir los objetivos estratégicos de la policía, asignar los recursos, revisar y reformular códigos de conducta, revisar operaciones y procedimientos operativos, vigilar el desempeño de la policía, evaluarlo y poner en marcha las reformas legales o administrativas y los cambios prioritarios. Esa es la labor que uno espera de la autoridad política. Estas funciones deben ejercerse sin un intento por politizar a la policía, pero sí asumiendo que la policía depende del representante del soberano y ese es el poder ejecutivo. Bueno, hay muchas otras recomendaciones respecto de cómo mejorar el sistema de control interno o el sistema de formación. Pero casi no tan importante como qué hacer es cómo hacerlo. Primero, creo que en este gobierno ha habido una constante tentación a presentar como reforma policial cualquier tipo de proyecto de ley que se esté discutiendo o que se haya presentado y que tenga alguna relación con la policía. A mi juicio, el concepto de reforma policial implica básicamente priorizar todas aquellas normativas, cambios organizativos que van a tener un impacto en la cultura interna y en la manera en que la policía actúa. Para eso, obviamente, se requiere un núcleo al interior de Carabineros que apoye la reforma, pero además requiere, más importante aunque eso, auscultar no solo al alto mando respecto de lo que sucede en Carabineros. 2/3 de los carabineros no son oficiales y sus vivencias, su relación con el mando, sus expectativas, solo se pueden auscultar preguntándole. La tarea obviamente requiere de un consejo asesor plural que hoy día
realmente no existe, hay una figura que entre comisión y unidad que creó el ministro del Interior, no es tan plural tampoco, y además una planificación de las tareas de mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que hay que rechazar? Una visión puramente tradicional o normativa que entiende que la reforma a la policía consiste en dictar leyes y que alguien después las va a aplicar. La verdad es que en Chile han existido leyes que le han dado al poder político atribuciones que no ha utilizado. Estos son algunos de las claves de la reforma policial, que implica fortalecimiento del capital humano, reformas organizativas y una constante evaluación de procesos. Sé que estoy en la hora, así que termino con una frase. Creo que no es tan difícil ponerse de acuerdo en lo que hay que hacer, pero la ventana de oportunidades para una reforma policial se cierra muy luego, porque la policía puede hacer pesar al poder político su poder, a veces actuando de determinada manera y a veces inhibiéndose de actuar. Y todo eso implica necesariamente que una reforma que avanza a pasos de tortuga probablemente no va a avanzar demasiado. Gracias. Gracias a ti, Hugo. Muy interesante. Vamos a darle la palabra ahora a Eduardo y estoy segura que podrás continuar, digamos, con los muchos temas que se pueden profundizar a partir de las preguntas. Eduardo. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, particularmente a Alejandra, que me hizo la invitación extensiva de esta tremenda iniciativa que tienen ustedes. Bueno, siempre es grato escuchar al profesor Fruhling, hace una muy buena descripción de no solamente el problema, sino que también las soluciones, y como él dijo, también hemos participado en una comisión transversal que hicimos propuestas para la reforma policial. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a dividir mi breve presentación en tres partes, pero más que nada tratando de complementar un poco lo que dice el profesor, porque creo que él ya planteó los temas más gruesos y más importantes, y de cierta manera tratar como de comentar un poco en base a lo que nos ha tocado ver en cuanto a la práctica policial. Lo primero en ese contexto creo que es importante relevar que hemos vivido en Chile una ventana de 12 meses donde, independiente de las coyunturas, independiente de los temas más de fondo que hemos visto en el marco de este movimiento social que se inicia en el estallido, y dicho sea de paso, un movimiento social que es además antioligárquico y antiaristocrático, o sea, cosas que le costó mucho entender a la élite y hasta el día de hoy también, o sea, hasta el día de hoy no entienden por qué las imágenes era Pikachu, ¿no es cierto? Y el dinosaurio, y no habían bandera de los partidos políticos, ni tampoco ex compañeros de la Alianza Francesa o del San Ignacio, quienes eran los líderes revolucionarios, ni estos poetas que esperaban que salieran de izquierda y de derecha, sino que apareció una nueva forma de expresarse, y en ese contexto la policía toma un rol fundamental, y que tiene que ver principalmente con la aplicación de la labor policial en el territorio. ¿Qué es lo relevante además? Que esta misma élite, a veces incomoda un poco hablar de élite, pero este sector de la población que ve que la violencia y la criminalidad y la delincuencia le llega al jardín de sus casas. No era normal que ocurrieran cosas con tanta intensidad. Plaza Italia tiene un historial de eventos particulares, pero no con la masividad, ni tampoco transmitidos en vivo por la televisión. Peor aún es cuando esto se empieza a extender por la red del metro, incluso termina la última estación de metro y sigue hacia los lugares donde esa pequeña élite que habita nuestro país ve y se ve confrontado con esta realidad. Entonces eso genera también un grado de atención que fue lamentable, pero muy necesario para que se debatiera una serie de cosas.
porque, bueno, el profesor Frulli también lo sabe por los estudios que él ha hecho, no solamente a nivel nacional, sino que internacional, que las realidades son muy diferentes, particularmente por una segregación territorial que vive de forma particular en la región metropolitana. Entonces, el profesor también hace un repaso más o menos de cómo llegamos a donde estamos. Entonces, yo creo que ahí hay unos elementos centrales en esta primera parte que me gustaría destacar. Lo primero es que se genera una especie de manto de protección a Carabineros de Chile en particular, que es bien complejo, porque es un manto de protección que se teje por un elemento que mencionó el profesor, que es la alta aprobación, ¿no es cierto? Históricamente Carabineros de Chile siempre estaba como peleando con los bomberos, con la Iglesia Católica, como las instituciones mejor evaluadas del país, y los políticos particularmente les encantaba sacarse fotos con Carabineros, ¿ah? Que es una señal no menor, de esa institucionalidad a la cual se acudía como un apoyo y un eje de una buena señal. Y también internacionalmente, o sea, siempre se hablaba, bueno, y hasta el día de hoy, objetivamente, comparativamente, la policía chilena tiene muchos elementos que son bien rescatables, o muy rescatables en comparación con otras policías, pero también se instaló que era, entre comillas, esto bien chileno y arrogante que tenemos nosotros, que además teníamos la mejor policía de América Latina. Lo segundo es que parte de este entramado que teje este manto de protección tiene que ver con algo que también mencionó el profesor y que tiene que ver con el carácter que cuenta Carabineros de Chile, que está regido por una ley orgánica constitucional. Y ustedes muy bien saben que las leyes orgánicas, nosotros hablamos de la Constitución, que es como el pulpo, pero las leyes orgánicas son los verdaderos tentáculos de la Constitución, y la Constitución es mucho más grande de lo que muchas personas creen, y uno de estos tentáculos es la ley orgánica constitucional, que dicho sea paso, en su primer artículo define a Carabineros de Chile como una policía de corte militar. Y así va definiendo diferentes cosas en una ley que, tal como la Constitución, ha sido tremendamente difícil de modificar. Es más, si tú lo comparas con otras instituciones del Estado, es una de las instituciones, junto con las Fuerzas Armadas, más difíciles de reformar, y particularmente porque ambas están regidas por una ley orgánica, y dicho sea de paso, ambas tienen también justicia militar. Entonces, ese manto se termina de tejer con un tercer elemento, que es con la naturalización de ciertas prácticas. O sea, una cosa es que la ley le otorgue altos grados de independencia, que algunos hablan de esta autonomía policial, que dicho sea de paso, y esto es una opinión personal, creo que se construye más por la omisión de los gobiernos durante los últimos 30 años que por una decisión de Carabineros de Chile. Y esta omisión ocurre porque los gobiernos, particularmente de mi sector político, les delegaron la seguridad ciudadana a las policías, en una forma como de fierro caliente. Nadie quería hacerse cargo de este fierro caliente. Además, por una serie de tabúes que muchos sectores de la izquierda también tuvieron, que asociaban a la seguridad con la mano dura y con la derecha. Algo similar ocurrió con el debate sobre inteligencia y los tabúes que eso conlleva. Entonces, al delegarle a Carabineros de Chile se pone a tomar decisiones también durante años sin que existiera un poder político que se preocupara, independiente de las carencias del control civil. Pero ¿qué es lo que les quiero hablar en este tercer elemento de este manto que se teje? Y tiene que ver con la naturalización de prácticas como, por ejemplo, que la aprobación del presupuesto de Carabineros de Chile debería ser, o es legalmente, regulatoriamente, en manos del Ministerio del Interior. Pero ¿qué es lo que pasaba en la práctica? A mí me tocó en la División de Seguridad Pública, nosotros teníamos además un presupuesto que aprobábamos directamente a Carabineros, que era muy pequeño comparado con el presupuesto general. Pero lo que hacía Carabineros de Chile es que caminaban, cruzaban la Alameda, ¿no es cierto?, y se iban directamente a conversar con la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Y eso lo hizo por años. Y hasta por lo menos hasta que yo estuve en La Moneda. Entonces había ya una negociación, había una aprobación de un presupuesto, y que después al Ministerio del Interior le llegaba prácticamente para que sacara la firma. Y además, el debate legislativo, principalmente la Comisión Mixta de Presupuesto, la verdad que nunca hasta ahora, y dado particularmente la contingencia del estallido, se metió en el presupuesto de Carabineros de Chile. Eran cosas que se aprobaban, ¿ah? ¿Cómo le podíamos decir que no a Carabineros? Si ellos no, además bajaban los gatos de la vecina del árbol, y tenían una labor inmensa, y siempre lloraron por muchos recursos. Esto siempre fue, particularmente se dio en el tema de droga. La plata que se le da a la policía de investigación es muy grande, y Carabineros progresivamente se empezó a meter en ese tema porque fue una forma de financiar mucha tecnología. Bueno, entonces ese es el primer elemento. La historia reciente nos habla de un manto de protección
que está compuesto por acciones, por una ley orgánica, pero también por la naturalización de ciertas prácticas que hicieron que se hiciera tremendamente difícil entrar a este manto, pero por sobre todo la falta de voluntad política para entrar a ese manto. Era mejor no ver lo que ahí pasaba, porque por lo menos por afuera parecía que todo estaba bien. El segundo elemento de este análisis creo que tiene que ver, y para complementar un poco también lo que dice el profesor, es cómo ha funcionado Carabineros en la práctica. Y lo primero es que Carabineros se ha agudizado el modelo de evaluación de la labor policial en base a la reducción de los delitos y en muchos casos el aumento de las detenciones, que es algo que salió nuevamente después de los eventos del Puente Pío IX, cuando hay carabineros que incluso reconocen que lo que les solicitaba el gobierno en estas transmisiones y estas grabaciones que salieron a la luz pública era tener un número X de detenidos. Entonces, los delitos de mayor connotación social, además, lo que hacen es que equiparan, ¿no es cierto?, a un delito como el homicidio con delitos a la propiedad privada, ¿no es cierto?, contra la propiedad privada. Entonces, la forma de que desde la política, desde el gobierno, se evalúa si Carabineros está haciendo bien o no la pega, es principalmente por las bajas en los delitos de mayor connotación social, que dicho sea de paso, la violencia intrafamiliar no está, y no es parte de los delitos de mayor connotación social, y si es que se les pide vayan a subir detenidos, algo que pasa particularmente con la ley de drogas, en los años donde, ¿no es cierto?, en un momento se necesitan detenidos y tú te vayas a parar al patio, al barrio Bellavista y podéis detener fácilmente en una noche, ¿no es cierto?, a 100 o 200 personas porque andan con un pito en el bolsillo, ¿no es cierto?, independiente que después queden en libertad. Eterno reclamo a los carabineros que detenemos 240 personas al día y 228 quedan libres, ¿no es cierto? Pero eso es porque la solicitud política de conducción muchas veces apunta a eso. Lo segundo, en esta segunda sección, es que además, políticamente, las policías se han usado como fronteras de control social. ¿Y qué significa eso? Que el modelo ha permitido que la criminalidad y la violencia quede esquinada en ciertos territorios, principalmente en los márgenes de las grandes urbas y los sectores donde, de cierta manera, se barren esto bajo la alfombra. Y eso lo que hace, lo que permite, es que contiene un poco los fenómenos para que vivamos en un país donde tú puedes subirte una micro y pasar de Suecia al Congo en 20 minutos, ¿no es cierto? Entonces eso, ahí la policía hace una muy buena labor. Y eso principalmente se evidencia cuando tú miras los índices delictuales de las comunas y te das cuenta que hay comunas que históricamente mantienen ciertos niveles de criminalidad, mientras que hay otras comunas que logran bajar en los últimos años. Particularmente el año 2018, en su totalidad, es un año bastante particular porque es el año que, a principios del 2019, el gobierno celebra que la labor de Carabineros permite, y lo dice textual, que por primera vez en la región metropolitana los delitos violentos estén en el margen de error. O sea, no suben ni bajan, pero se mantienen estables, ¿no es cierto? Pueden subir 1 o 2% o bajan 2%. Y ese logro, lo interesante, es que si tú lo divides por comuna, te das cuenta que este logro que se le atribuye a la labor policial en el primer año del gobierno del segundo periodo del presidente Piñera, nos muestra que mientras en Vitacura los delitos violentos bajaron un 28%, en comunas como Loprado los delitos violentos aumentaron en un 28%. Y esa división se empieza a ver en diferentes comunas de la región metropolitana, que hay bajas sustantivas y alzas sustantivas. Y son las alzas sustantivas las que subsidian el promedio y las que además subsidian que ciertas comunas de la región metropolitana puedan vivir, entre comillas, en mayor paz que el resto. Lo tercero es que cuando un carabinero baja al gato del árbol y hace un buen trabajo, es el Estado el que hace un buen trabajo. Pero cuando un carabinero asesina a Camilo Catrillanca, es el Estado el que asesina a Camilo Catrillanca. Cuando un carabinero usa brutalidad y ejerce el abuso policial, es el Estado el que lo ejerce. ¿Y por qué les digo este elemento y por qué creo que es central? Porque además para muchos territorios, para muchas personas, Carabineros se transformó en la única cara visible del Estado, en la única cara visible por medio de la cual tenían un contacto directo. Entonces, lo que ocurra o no ocurra, y como el profesor Fruling decía, que también es muy real respecto a este fantasma, que no solamente son las acciones, sino que las omisiones, porque todo nos tocó en momentos que estando en el gobierno veíamos que nos preguntamos, ¿y dónde está Carabineros?
por qué Carabineros dejó de actuar de una forma, y este fantasma, ¿no es cierto?, de la huelga de los brazos caídos, que siempre aparece, que afortunadamente nunca la tenemos, pero a lo mejor sí una micro realidad, hace que la labor de Carabineros de Chile, por ser una policía tan grande, comparada con la Policía de Investigaciones, sea determinante en la forma en que las personas se relacionan, o por medio de ellas, con el Estado. Otro elemento en este segundo análisis tiene que ver con cómo para la policía el resguardo del orden público se transforma en un objetivo operativo. ¿Ah? Y el resguardo del orden público significa muchas veces en simple controlar las situaciones en el territorio, tener detenidos, ¿no es cierto?, o controlarlo de tal manera que tú muestras bajas en ciertos delitos, particularmente los delitos de mayor connotación social. ¿Y qué es lo que se agudiza en este periodo de 12 meses, donde se agudizan estas conversaciones? Es que la protección del orden político se transforma en la protección del orden público se transforma en la protección del orden político. Y es cuando empezamos a ver la disparidad de comportamientos, por ejemplo, respecto a carabineros parados en la orilla de la carretera, resguardando a los camioneros que se manifiestan, que previamente habían amenazado al Estado, o cómo reaccionaba Carabineros al mismo tiempo en paralelo con una marcha del viernes en Plaza Italia. Entonces, lo que genera también es que a simple vista, esta obsesión por el orden público además termina con una funcionalidad política, que es tremendamente peligrosa. Tremendamente peligrosa porque en los últimos días además vimos a un ministro del Interior que en su defensa frente a la acusación constitucional que se presenta en la Cámara de Diputados, esgrime que no tiene responsabilidad sobre Carabineros de Chile durante el estado de excepción, lo que legalmente, desde un punto de vista jurídico, puede ser totalmente entendible y explicable. Pero el fenómeno es que además tenemos en paralelo que un día más tarde el mismo ministro de Defensa dice que él no tiene a cargo a Carabineros, o sea, las Fuerzas Armadas no tienen a cargo a Carabineros, y el general director de Carabineros reconoce en esta misma ventana de 3 días que siempre las instrucciones las ha recibido desde el Ministerio del Interior. Entonces, eso creo que además refleja lo que sucede en el segundo fin de semana, que hay más problemas del mes de octubre, cuando al intendente metropolitano en una conferencia de prensa en la Intendencia le preguntan sobre el actuar de Carabineros de Chile, particularmente Fuerzas Especiales en Plaza Italia, y él, de una cosa bien chocante visual, da un paso al costado, le dice a los periodistas, pregúntenle al general, él es el responsable. El general da un paso al frente, yo creo que respira, cuenta hasta 3 y decide no hablar y da un paso al costado. ¿Ah? Entonces eso yo creo que ha graficado más o menos cómo ha sido esta relación política con la institución, que los carabineros son buenos cuando nos ayudan y cuando nos conviene, y los carabineros no lo son cuando nos generan un problema. Otro elemento que toca el profesor que yo creo que es tremendamente importante es respecto a esta evaluación y cómo eso ha permeado la ciudadanía. Pero además pensar en que dentro de Carabineros, lo mencionó también el profesor, existe una especie como de diferentes castas, ¿no es cierto? Están los carabineros de primera y segunda clase que se entrenan de forma diferente, entran a diferentes escuelas, ¿no es cierto? Y pueden optar a mayores niveles y rangos, mientras que otros no. Pero además, dentro de Carabineros de Chile, están los carabineros que miran a esta élite del alto mando, que después que, ¿no es cierto?, pasan a retiro, no solamente siguen recibiendo su sueldo, sino que terminan siendo gerentes de una empresa de seguridad y se compran una casa en Santa María de Manquehue, con los carabineros que llegan solo a ser mayor, ¿no es cierto?, y que después ya no pueden seguir su carrera y pasan a ser guardias de seguridad privada. Y es ese carabinero el que ve que este alto mando inicia, ¿no es cierto?, estos casos de corrupción, también da malas instrucciones o deja de dar instrucciones, pero además lo vive de una forma muy chocante, que es una conversación que yo tuve con un carabinero hace poco, que me dice, mira, me preguntó, ¿tú cuando eras chico te disfrazaste alguna de carabinero? Sí, yo efectivamente cuando era chico para el día del carabinero me tocó disfrazarme de carabinero. Bueno, lo que pasó es que pasamos de niños que se disfrazaban de carabineros a que ellos los veían en la calle y los saludaban, a que cuando salían a la calle había niños que se tapaban el ojo. Entonces, esa reacción, que es algo tan simple, le golpea de forma muy dura al carabinero promedio y empieza a generar también esta fricción interna con el alto mando. No nos olvidemos que además el general Rosas es un general que ha tenido
su trayecto profesional más guante blanco posible. Ha estado en embajada, es periodista, no ha tenido experiencia territorial, no es un carabinero legitimado por sus bases. Entonces, todos estos elementos empiezan a generar esta bola de nieve y que en paralelo van con estas solicitudes de reforma, que dicho sea de paso, en lo personal, yo creo que la reforma Carabineros de Chile no va a suceder. Creo que esta unidad que ha llamado el gobierno es una unidad que tiene particularmente personas que le dicen que sí al presidente de la República. No creo que pase nada, porque ya existió una comisión de reforma que partió a trabajar a fines de enero y no hizo nada. Y nosotros con el profesor en esta comisión transversal le entregamos al presidente de la República de forma personal en enero las propuestas y la verdad que no ha pasado nada hasta ahora. Y yo creo que eso es por muchas razones, entre ellas las que nombró el profesor, pero además por una razón política. Y que es que el gobierno tomó la decisión de equiparar el éxito de Carabineros de Chile con el éxito político. Y va en paralelo lo que ellos piensan que es su evaluación política con la evaluación de Carabineros. Y por eso no quieren dejar caer a nadie, salen a defender ciegamente, y mi impresión es que las negociaciones desde que nace este grito de reforma de una manera más transversal y pública con Carabineros de Chile han existido desde ese día hasta el día de hoy, y hay ciertas cosas que Carabineros por su orgullo va a querer hacer ellos mismos desde adentro, y por eso tienen diferentes comisiones. Entonces, ahora paso a la última parte, para no darles más la lata, y que tiene que ver con responder la pregunta. Pero para responder la pregunta de cuál es la policía que necesitamos, la policía que Chile requiere, les quiero mostrar, les voy a compartir pantalla de algunos datos que me parecen relevantes mostrarles. Ustedes me dicen si me están viendo. ¿Ven una página que dice Monitor de Seguridad? Sí, ya. Bueno, aprovecho de pasar un dato de propaganda gratis para que visiten el monitordeseguridad.org, que es un proyecto de la Fundación Chile 21, donde tenemos diferentes datos y trabajo respecto a este tema, pero lo que tenemos es un observatorio de datos de seguridad, que es bastante interesante y los invito a ver porque ayuda mucho a entender lo que está pasando. Por ejemplo, están las policías, delitos, diferentes cosas, pero si uno hace clic en Carabineros de Chile, por ejemplo, tenemos centenares de bases de datos interactivas que pueden ir viendo, por ejemplo, el ausentismo, los gastos en combustibles, compras públicas, comunas, contratos, controles de identidad. Aquí están los sumarios administrativos, ¿no es cierto?, que se pueden ver por región, tener diferentes datos, etcétera. Entonces, les muestro esto porque en este trabajo lo que hemos encontrado son muchas cifras y datos que nos ayudan a entender cómo llegó Carabineros a estar como está, y principalmente en cuáles fueron los incentivos de la labor que se le adjudicó desde el sector político. Acá tenemos, por ejemplo, los reclamos frente al actuar de Carabineros. Es bastante completo, es un poco agobiante, pero a ustedes como académicos se los muestro porque creo que les puede servir. Y son datos que nosotros tenemos una pequeña pyme de personas que están todo el día pidiendo cosas por transparencia a Carabineros. ¿Ah? Entonces, creo que les puede servir porque son datos oficiales. Simplemente nosotros lo que hacemos es pedir y los pueden ir viendo como la evolución de los datos, el detalle de los datos, mapas, etc. Pero ¿por qué les muestro esto? Porque aparte de esto, nosotros hacemos este estudio, que es un estudio mensual, que es de seguridad ciudadana y evaluación policial. Obviamente, el monopolio de estos encuestas y todos los tiene la Fundación Paz Ciudadana, que, dicho sea de paso, es uno de los responsables de la situación que tenemos hoy, porque si no hay otra institución que ha sido más escuchada y que ha recibido más plata de los gobiernos que la Fundación Paz Ciudadana, y ahora también aparecen como estos agentes de la reforma. Entonces nosotros también tratamos desde nuestro sector, ¿no es cierto?, tratar de levantar un estudio que nos permitiera ir evaluando y tener algo alternativo. Entonces, ¿cuáles son los datos que yo creo que son relevantes del estudio de octubre? Y ahora va a salir ya el de fines de octubre-noviembre, que este es un informe mensual, que nos ayudan a entender esto. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia diría usted que la policía trata a todas las personas por igual? Mira, el 70% de las personas dice que no trata a todas las personas por igual, independiente de su situación socioeconómica o clase social. Y esto también viene a complementar los trabajos más de fondo que ha hecho el profesor respecto a las evaluaciones policiales. Por ejemplo, otro dato que creo que, y lo mencionó el profesor, que respecto a la coordinación y a la comunicación con los vecinos. Tanta plata que se ha gastado en el plan cuadrante, que hoy día hay, ¿no es cierto?, carabineros que viajan, ex carabineros que viajan por el mundo dando charlas, y hay como 80 carabineros que supuestamente son los padres del plan cuadrante. El 77% de las personas dice que no,
que no tiene una comunicación con los vecinos de su barrio. Eso es dramático, ¿ah? Porque al final del día para muchas personas significa que es el Estado el que no tiene una comunicación con ellos. Y lo último que les quiero mostrar, para no darles mucho la lata, pero es la cifra respecto a la aprobación de la actuación de Carabineros. Y la verdad que el 62% de las personas desaprueba, ¿no es cierto?, la labor policial. Esta es una encuesta que se hace a 2.200 personas todos los meses, bastante buena, y los invito a que le echen una mirada. Pero creo que son datos interesantes, un poco para complementar lo que nos está presentando el profesor. Y con esto cierro. ¿Qué es lo que necesitamos? Creo que necesitamos una policía distinta. No creo que la refundación policial sea pertinente. La verdad que refundar, que es un discurso como más agresivo que se toma muchas veces, la evidencia nos muestra que las refundaciones policiales la verdad que no terminan bien. Creo que hay muchas cosas buenas dentro de la institución. Hay muchos carabineros que rescatar. No podemos mandar a todos los carabineros para la casa, porque la verdad que si los mandamos para la casa, lo único que hay después son las Fuerzas Armadas. Y el proceso de reforma, que el profesor lo explicó muy bien, porque ese es el documento que presentamos, creo además, y con esto termino mi intervención, creo que no es suficiente. Y yo creo que eso es lo más complejo. ¿Y por qué? Porque como la Constitución, ¿no es cierto?, como el proceso constituyente, son procesos que demoran tiempo. Una reforma policial no se hace en 1 año ni en 2 años. Tiene mucho que ver con las generaciones de policías que van a salir de esa policía, que van a egresar. Pero hay necesidades urgentes que definen cuál es la policía que necesitamos. Y estas parten principalmente por el rol en lo inmediato, más allá de las modificaciones administrativas, los temas de transparencia, etcétera, tienen que ver con el rol de fuerzas especiales, que es la policía especializada que está en el territorio y tiene el mayor contacto de conflictividad con los ciudadanos. No es razonable que un joven de 22 años que debería estar sentado en la academia policial esté y sea parte de un piquete de fuerzas especiales un día viernes en las manifestaciones de Plaza Italia y termine imputado por la investigación de haber empujado a un menor de edad por el puente Pío IX. Cuando yo estaba en el Ministerio del Interior, con Carabineros, me tocó trabajar en el territorio, en los estadios, ¿no es cierto?, en manifestaciones, los carabineros que estaban en fuerzas especiales habían hecho un recorrido dentro de la institución. O sea, esto no es ni siquiera como que alguien que da vuelta a la primera página del manual de conducción, tú le pasáis un auto, sino que le pasaste un tanque, una aplanadora, sin siquiera haber salido a la calle a conducir. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque creo que la profundidad del conflicto territorial es tal que la aprobación o el triunfo del apruebo no garantiza nada. Vamos a ver qué va a pasar en Plaza Italia este viernes, porque puede volver la manifestación. Pero además, y como también lo mencionó el profesor, no sabemos, y una reforma en lo inmediato tampoco va a cambiar el rol de la policía en los territorios, particularmente en los territorios donde hay mayor grado de conflictividad y conflictividad permanente. Entonces, la gran pregunta, además de la reforma policial, es qué es lo que hay que hacer en modificaciones a no solamente que se modifiquen los protocolos, como les gusta mucho hablar a los generales, que modificaron y modelizaron los protocolos, que es lo mismo de los derechos humanos. O sea, yo puedo tener un carabinero desde que canta el primer gallo en la mañana hasta las 12 de la noche, clase de derechos humanos, y no garantiza, a menos que el mando policial y el mando político se cercioren en que exista un respeto a la práctica, en la práctica, los derechos humanos, que no van a violar los derechos humanos en la práctica. Entonces, creo que además, en paralelo, hay una necesidad urgente que tiene que ver con el orden público y particularmente con el manejo de fuerzas especiales en el territorio. Eso, espero no haberles dado la lata y haber complementado un poco la buena presentación del profesor Fruling. Al contrario, Eduardo, gracias por la opinión y la información y el dato, digamos, para encontrar esa información también en Internet. Yo, como saben, las preguntas es las que vamos a empezar ahora van a articular, a escuchar y a articular nuestra conversación a partir de ahora. Tenemos ya una primera pregunta de Ignacio. A los interesados les pido que vayan escribiendo en el chat para que se vayan anotando, pidiendo la palabra, ¿no? Entonces, paso a leer la pregunta de Ignacio Pérez, que en clave constituyente pregunta justamente a partir de esta distinción conceptual entre reforma y refundación, ¿no?, sobre la cual Eduardo recién hacía referencia.
Y Ignacio dice que más allá de las reformas que se puede hacer y asumiendo que se quiere refundar y no solo reformar la policía, ¿cuáles son las características centrales que debería tener el nuevo cuerpo policial? ¿Debería seguir teniendo doble escalafón? ¿Qué se opina de las propuestas de quitarle el carácter militar a la institución? ¿Cómo sería la transición habida cuenta del enorme tamaño de la institución? ¿No? Por lo tanto, están ahí lanzada esta primera pregunta. Hay, por supuesto, felicitaciones también, no de Alejandra Botinelli, de Mario Matus, pero partimos con la pregunta de Ignacio. Si quieren, a lo mejor hacemos al tiro una ronda de preguntas para no generar un pimponeo que nos pueda alargar mucho. Yo también complemento la pregunta, Ignacio, con la cuestión de las prioridades, ¿no? Y de la ventana de oportunidad que hacía referencia el profesor Hugo Frulin. Claramente en las dos exposiciones, y yo, bueno, leyendo un poquito antes de este foro de hoy, se nota que hay un consenso de que se requieren transformaciones de largo, mediano y plazo, y algunas urgentes, ¿no? Y al mismo tiempo, en varias columnas de opinión, se ha mencionado de aprovechar las ventanas de oportunidad que se abren. Una columna que publicó el profesor Furulín en abril, cuando el gobierno estaba lanzando sus reformas, digamos, ¿no? Después que se había constituido una comisión de reforma policial convocada desde el Senado, aparecía esa como una primera ventana de oportunidad. Y la pregunta mía entonces es, si esa ventana de oportunidad se intensifica, se ha transformado después del resultado del plebiscito, ¿qué elementos coyunturales, digamos, de qué manera se habría transformado la escena para la reforma o refundación de Carabineros después del plebiscito? También en clave constituyente, ¿no? ¿Qué posibilidades le ven dentro de una nueva lectura del escenario político? Esa sería mi pregunta también. Perfecto. ¿Quién empieza? Usted, profesor, por favor. Usted, profesor. Tanto profesoreo. Bueno, mira, yo efectivamente escribí algo en abril por dos razones coyunturales que los lectores no tenían por qué saber. La primera es que el gobierno empezó a hablar de que tenían que aprobar una agenda legislativa respecto de la cual yo pensaba que el 95% de los proyectos de ley eran absolutamente irrelevantes para producir el cambio policial. Y la segunda razón es que también amigos y conocidos pensaron a decir que requerían información sobre esto, sobre lo otro, este detalle, Carabineros, etc. Bueno, uno tiene que establecer un norte para la reforma, ¿no? La reforma no consiste en comprarle ni más autos, ni más GPS, ni más drones a Carabineros. Eso no es reforma. Consiste en cambiar organizativa y culturalmente a la organización, y de allí la perspectiva que yo ponía. El cambio constitucional ciertamente crea una especie de ambiente favorable, una correlación de fuerza favorable al cambio que probablemente puede pesar en el proceso. Pero yo creo que este es un proceso que no puede hacerse en un día. No se trata solo de reformas constitucionales, ni siquiera solo de reformas legales. En consecuencia, lo que tenemos que asegurar es que aquí haya una estructura de gobierno, una coalición de gobierno que en este tema tenga claro cuáles son las prioridades y hacia dónde avanzar. Y por eso yo creo que la ventana sigue medio abierta, pero como que se abre y se cierra. Por ejemplo, una sola cosa, y aquí para complementar a Eduardo, el gobierno de Piñera comenzó con mucha fuerza hablando de reforma policial. De hecho, hubo cambios de la jerarquía policial inmediatamente.
se creó una comisión y poco a poco la cosa empieza a hacerse cada vez más lenta. Yo creo que esto requiere mucha conciencia, mucha conversación, mucha persuasión y mucho trabajo político. Perdón, la primera pregunta era... no quiero tampoco alargarme tanto. No, Sí, yo claro, pienso que uno tiene que avanzar hacia una policía civil. Y cuando digo avanzar hacia una policía civil, lo digo porque hay policías civiles que pueden ser tan o más represivas que las militares. Y los casos que conozco en Europa de policías militares que pasan a ser civiles, como en Austria o en Bélgica, que tenían policías basadas en el modelo de la gendarmería francesa, lo que estas policías hicieron fue integrarse con una policía civil ya existente que tenía una fuerza o un número de personas y de funcionarios parecida a la militar. En otras palabras, existían dos policías como existen en muchos países del mundo, como existe en Francia, y la gendarmería finalmente se pliega a la policía civil, desaparecen las jerarquías militares. Pero nosotros tenemos un sistema que es muy sui generis, un sistema policial. Una policía militar enorme y una policía civil muy pequeña y compuesta solo de oficiales. Y que tiene funciones delimitadas de investigación policial. Entonces, producir esta transformación de policía militar a civil de un santiamén es una receta para el desastre. Hay que planificar y hacerlo muy bien, y va a tomar tiempo. perfecto, gracias Eduardo. A ver, hartas cosas. Partir un poco por lo que se acaba de mencionar respecto, y que también lo mencionó Hugo, para que no se enoje que le digo profesor ya. Al principio es respecto a la embestida legislativa. La verdad que efectivamente fue bien complejo porque el gobierno hasta recientemente hablaba que la reforma estaba en el Congreso. Y el mismo presidente de la República, cuando da el último discurso respecto al tema de Carabineros, que fue hace una semana atrás, pide al Congreso que apruebe la reforma Carabineros. Y la verdad que nunca se ha ingresado una reforma Carabineros en el Congreso, sino más bien un paquete legislativo de populismo de mano dura. Sí, o sea, y en ese paquete principalmente lo que más se empujó, que algunos nos invitaron a comisiones, a las comisiones de seguridad, era el aumento de pena a quienes agredían a carabineros, era en su momento todo el paquete que, ¿no es cierto?, empujaron los camioneros. Entonces eso discursivamente la verdad que fue una falta, la verdad, tremenda. Y el miedo es que si esto se mantiene así, todo lo demás va a ser cosmético y vamos a seguir con la acción en el Congreso. Pero para responder directamente a las preguntas, la primera y en el modo constituyente. Dicho sea de paso, yo la verdad que no tengo mucha fe ni esperanza en que ocurra algo respecto a Carabineros de Chile, sino más bien como una oportunidad, pero también una amenaza. Creo que el proceso constituyente va a ser un momento importante para debatir esto, particularmente porque Carabineros se rige por una ley orgánica constitucional. Entonces yo creo que ahí se abre una oportunidad real para que esto ocurra. Pero bueno, como decía un ex jefe mío, cuando ingresaba proyectos de ley al Congreso, uno de repente mete un caballo y sale de vuelta un camello. Entonces, tampoco sé con qué vamos a terminar. Y es parte del folclore de todo esto y de los necesarios cambios. Pero el doble escalafón, sí, efectivamente el doble escalafón genera, incluso el problema es que genera divisiones internas y hartos problemas internos en la institución. Entonces, en lo personal, creo que debería haber un escalafón único, y creo que de hecho sea de paso, ese es el debate que tuvimos en la comisión transversal por la reforma. El carácter militar, sí, yo ahí igual entre que concuerdo algo con lo que dice el profesor y difiero. Sí, efectivamente la evidencia muestra que los cambios radicales en las policías no son buenos, han terminado la mayoría mal, incluso terminan politizándose mucho más, cuando el gobierno de turno es el que los pesca y los trata de refundar y terminan siendo más policías políticas que policías ciudadanas en este caso.
Pero el tema del carácter militar tiene que ver con cosas como la justicia, tiene que ver como la estructuración interna, como, o sea, mira, cosas tan simples. Por ejemplo, es imposible que si tenemos, no sé, un coronel a cargo de la finanza, que llegue un general y le diga que no al general respecto a que haga algo respecto a la forma en que transparenta las finanzas. Entonces, esas cosas son tan elementales que tenemos que mirarlas en profundidad, principalmente en base a cómo funciona la orgánica policial dentro de la institución. Entonces, sí, efectivamente creo que en este modo constitucional hay una gran oportunidad para que tengamos este debate, pero además hay que encontrar la forma de canalizar toda la discusión que vamos a tener respecto a seguridad para las cosas que no van a poder entrar dentro de la Constitución y que sí las atendamos de alguna forma. Lo segundo, respecto a la ventana de oportunidad, yo creo que la ventana se está cerrando hace rato, y se está cerrando principalmente porque el nivel de tolerancia de la ciudadanía frente a actos de corrupción, frente a actos de brutalidad ha bajado dramáticamente, y con justa razón. Mira, hoy día sale una noticia, estas noticias pequeñas, pero que son casi como el mentolatum, que me refiero que adquieren como una bola de nieve una connotación en el discurso del día a día de las personas. 1.200 carabineros postularon al bono y no les correspondía, al bono clase media del gobierno. 1.200 carabineros. Entonces, imagínate qué es lo que genera eso en la noticia, la que vimos 2 días atrás, que legalmente Basaletti, los carabineros pueden ejercer, de acuerdo a algunas opiniones, pueden ejercer labores de asesorías en paralelo, es como los parlamentarios. Gran parte de los abogados dicen que no, pero al final del día lo que supimos hace 2 días atrás es que el general Basaletti, que es uno de los generales que ha sido muy cuestionado por el despliegue del orden público, trabajaba para Chile Tabaco, o sea, ejercían labores. Claro, la única labor que Carabineros por la cual puede cobrar es la escolta de carga de sobrecarga, pero el resto, y también para fines personales, porque la plata no entraba a Carabineros. Son las cosas que ya a este punto nos tienen, como que el jarro ya está ultra trizado. Entonces, yo, ¿de qué manera lo veo más que una ventana? Creo que por 30 años se ha empujado lentamente a Carabineros al barranco, y este empuje tiene que ver muchas veces con la omisión y dejarlo solo, que en el fondo al final era como ustedes hagan la pega en la seguridad, yo no me meto. Eso fue empujando. Creo que este gobierno como que ya le hizo así, y hoy nos encontramos con un carabinero, con una institución que está al borde del barranco. Entonces, claro, creo que la ventana de oportunidades se cierra si es que llegamos a tener un caso más, pero esta vez no es un joven que cae de un puente, sino que tenemos incluso post-apruebo, post-constitución, todo esto que muchas personas creen que es como mágico y que las cosas van a esfumar en el aire. ¿Se imaginan un disparo de un carabinero a alguien, o sea, un joven en una protesta, en cualquier protesta del día viernes o lo que venga? O sea, lo que va a ocurrir va a ser bastante incontenible. Entonces ese es el miedo que existe respecto a eso. Así que eso creo que respondo las dos preguntas. Perfecto. Gracias. Han llegado un par de preguntas también, ahora más relativas a una de las caras más visibles y cuestionadas últimamente Carabineros, que tienen que ver con la represión. Inés Pepper, bueno, aparte de agradecer y felicitar la calidad de las exposiciones, pregunta, bueno, con una pregunta muy directa, pero en el fondo está abordando la cuestión de la formación de Carabineros y en particular la expresión de ellos en fuerzas especiales, ¿no? ¿Cómo se explica la total falta de conciencia de clase que muestran los Carabineros cuando maltratan a gente que podría ser sus vecinos, sobrinos o hijos? Bueno, ustedes lo estaban abordando ya. ¿Están drogados o les han lavado el cerebro? De fondo también la pregunta por la formación, en definitiva, ¿no? El tipo de adoctrinamiento que de alguna manera ustedes hacían alusión y que sin duda va a ser uno de los elementos fundamentales, probablemente de mayor duración, del más largo plazo, que van a tener que abordarse. Junto con eso, y en la misma línea, María Antonieta Mendizábal pregunta ¿en qué medida un endurecimiento de penas en casos de violación a los derechos humanos puede contribuir a una reforma de la policía chilena y por una justicia civil? Claro, ¿no? Finalmente, Ignacio Pérez contraataca con una observación historiográfica, diciendo que, ojo, Carabineros fue producto de una refundación en la que se tiraron a la basura todos los cuerpos policiales civiles que existían hasta ese momento. No fue una reforma gradual. De hecho, hasta 1927 Chile tenía una policía civil y hoy lo único que queda de ello es la PDI. Pero partamos, si les parece,
con las preguntas atingentes más directamente a la cuestión de el rol de la seguridad pública en la calle, ¿no? Fuerzas especiales, la formación, y cómo, desde la pregunta de Antonieta, cómo a lo mejor endurecer las penas en casos de violación de derechos humanos podría colaborar en abordar esa cuestión. ¿Empiezo yo? Mira, las fuerzas especiales son menos de 3.000 hombres y mujeres. En consecuencia, no estamos hablando de todos los policías, ni que todos los policías pasen maltratando en cada momento manifestaciones públicas. En consecuencia, estamos hablando de una fuerza pequeña, una fuerza donde además, a diferencia de lo que sucede normalmente, los oficiales están en terreno. Los oficiales están dando las órdenes en terreno. Quienes disparan y usan las escopetas son oficiales, no son carabineros rasos. Por cierto, hay carabineros rasos ahí también en los piquetes, pero están bajo un control que es muy cercano de parte del personal que está a cargo de las fuerzas especiales. Por otra parte, hay un proceso de selección y ese proceso de selección obviamente toma en cuenta personas que estén en disposición de aplicar la fuerza eventualmente para controlar el orden público. Entonces, no es extraño que algunos de ellos la usen con personas que podrían ser sus vecinos o incluso amigos o amigas. Yo en general tengo mis dudas respecto de los aumentos de pena como señales simbólicas, porque en definitiva, bueno, nosotros tenemos un avance de desmilitarización que es bastante importante y que se lo debemos curiosamente a Hinspeter cuando era ministro de Piñera, porque las acciones de civiles en contra de carabineros y de carabineros en contra de civiles, desde esa época, más o menos el 2011, van a los tribunales civiles. Y eso explica que el caso Catrillanca se lleve por el Ministerio Público y no por los tribunales militares. En consecuencia, yo diría que más importante que subir o bajar las penas es que nosotros efectivamente consigamos identificar a muchos de los hechores. Sabemos que hay un muy pequeño porcentaje de ellos que hoy día están formalizados, según dijo el director del INDH el otro día, y eso, con independencia de las penas que se le apliquen, es ciertamente una mala señal. Y probablemente indica que Carabineros no ha colaborado en identificar a las personas. Respecto de las reformas violentas, por cierto, Ibáñez tenía una dictadura y utilizó como ¿cómo se llama? La columna vertebral del cambio y de la estructura de la nueva policía, el regimiento de carabineros, que era un regimiento del ejército. El tema mío es que hoy día no habría un cuerpo alternativo al cual eh, sumar carabineros. Habría que hacerlo de nuevo, estructurarlo de otra manera, pensarlo bien. Probablemente muy luego vamos a tener sindicatos policiales en las policías civiles y allí tendríamos un sindicato policial. En consecuencia, es una decisión que hay que tomar dando pasos crecientes para efectivamente avanzar a una policía civil. Yo quiero darte, Ignacio, solo una anécdota. En el Perú de Alan García, en el primer gobierno, habían 3 policías.
Una era investigativa, otra era de seguridad, otra se llamaba Guardia Republicana. Él las juntó y las convirtió en la Policía Nacional del Perú. 20 o 30 años después, todavía en las comisarías existían distinciones entre quienes venían de un cuerpo y quienes venían de otro, discutiendo cuáles tenían más facilitado la escalera para subir en la jerarquía y quienes estaban más cerca del gobierno, etc. No, no es tan simple llegar y hacer el cambio, pero hay que avanzar en él, obviamente. Eso estamos de acuerdo. Gracias. A ver, lo primero que yo concuerdo plenamente, creo que el aumento de pena no, o sea, si no funciona ni siquiera en la realidad civil, menos va a funcionar en la realidad policial. De hecho, es más, el aumento de pena lo que genera es un impacto tal que la cárcel sea una extensión de la pobreza en Chile. El aumento de pena solo funciona para las personas que no pueden defenderse con buenos cuerpos jurídicos. El 50% de la cárcel femenina en Chile, la mitad de todas las mujeres que están tras las rejas, entraron ahí por violación a la ley 20.000, que es la ley de droga. Y no es que sean grandes narcotraficantes, sino que muchas de ellas son esclavas de los eslabones más bajos, desechables de la cadena de droga. Ese porcentaje en Arica es el 80%. El 82% de todos los delitos que generan el ingreso a la cárcel en Chile de las mujeres son delitos para generar ingresos. O sea, a diferencia de los hombres, que es más lesiones, homicidios, violaciones, etc. Entonces, además, eso lo que ha demostrado y que puede generar lo mismo dentro de la institución, una institución donde hay carabineros de primera y segunda clase, donde al carabinero que es imputado por lo que ocurrió en el puente Pío IX, lo dan de baja inmediatamente y le encuentran lo de la cámara, chao, pero a un general la verdad que el trato no es igual. Entonces mi miedo es que eso genere que al final van a sobrecastigar a los carabineros de segunda clase por sobre los carabineros de primera clase. En ese contexto, creo que lo que se requiere nuevamente es liderazgo real dentro de la institución y liderazgo político. O sea, si hay un general director que cuando hay investigaciones en curso contra carabineros, lo que hace es hacer un punto de prensa y dice que va a proteger a sus carabineros y después manda un audio interno diciendo que no va a haber ningún sumario administrativo para ningún carabinero, la verdad que ahí la señal es clara. Y después cuando tiene un ministro del Interior que es como fue Blumel, que salió a defender el tema de esta denuncia que hubo en el Servicio de Salud de Maipú, si no me equivoco, y dice, no, mira, aquí esto es un invento de los médicos, de la enfermera, y al final después te das cuenta que era al revés, pero no dudan. Entonces es muy difícil que ocurran cosas de fondo si no hay un liderazgo interno, como también un liderazgo político que no solamente lidere con el ejemplo, sino que además fiscalice. Y sobre el comentario de la refundación y lo que se ha hecho, mira, se mira harto a la Policía de Investigaciones, pero ahí yo también concuerdo en un elemento que destacó Hugo y que tiene que ver con la magnitud de la policía. La verdad que la Policía de Investigaciones es de este porte. Entonces, además que sí, pasaron un proceso de reforma y se reformó ya una policía muy diferente a Carabineros de Chile, pero además más pequeña. Si el problema es que hacemos con Carabineros cuando es una policía tan extensa, yo no creo que la solución sea policías descentralizadas, dicho sea de paso, en la discusión constituyente y principalmente después de la elección de gobernadores democráticamente en Chile por primera vez, vamos a tener un gran debate respecto al rol que tienen los gobernadores dentro de la seguridad, porque hasta ahora no está dentro de las atribuciones de los gobernadores. Yo, en lo personal, creo que lo mejor es una policía centralizada, pero hay ejemplos descentralizados que vale la pena mirar. Y creo que eso va a ser un debate muy interesante, porque los gobernadores se van a dar cuenta que ni siquiera pueden autorizar los partidos de fútbol, porque esa labor que hoy tienen los gobernadores y los intendentes se le va a delegar a los delegados presidenciales. Entonces no van a tener manija alguna, pero le va a pasar lo mismo que los alcaldes, que la ciudadanía les va a echar la culpa a ellos respecto a los temas de orden público. Entonces va a ser bien, afortunadamente yo no voy a ser candidato a nada y no quiero estresarme más en la vida, pero va a ser complejo. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ya estamos llegando al tiempo que no habíamos fijado también. Son las 8:30 y no es nuestro afán abusar, pero podemos ir cerrando si es que no queda entonces algún otro consulta o comentario. ¿No? No por ahora. Bueno,
Les agradecemos muchísimo a Eduardo Vergara y a Hugo Fruling por haber aceptado esta invitación. Estamos más que satisfechos, fue de una altísima calidad sus presentaciones hoy día y sin duda que nos han dejado pensando respecto de este tema tan fundamental para la democracia que queremos reconstruir en este país y que nos interpela no solo todos los viernes, sino que todos los días y a veces de manera dramática. Así que les agradecemos mucho. Este es un tema que de verdad atraviesa toda esta sociedad. Y bueno, nada, muy contentos y contentas de haberlos tenido con nosotros, que puedan destinar, compartir su conocimiento con nosotros, ¿no? Gente que además investiga y ejerce funciones públicas también, por lo tanto, maneja información no solo a nivel conceptual o intelectual, sino que desde las políticas públicas concretas también. Y eso, bueno, complementa mucho la información y la calidad de las respuestas. Así que muchísimas gracias y bueno, a todos y a todas por sumarse a nuestro segundo foro y desde ya los dejamos invitados para un tercer foro cuando lo hagamos y cuyo tema definiremos y los invitaremos entonces a sumarse. ¿Ya? Muchísimas gracias entonces y buenas noches. Gracias a Estén todos ustedes. muy ¿eh? bien. Gracias. No, bien, gracias. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Desde una excelente